Y si hablamos de dinero, de ese fenómeno que para algunas personas es una bendición, pero para otros es un problema. Crecimos escuchando frases limitantes y sin darnos cuenta, esas ideas moldearon nuestra conducta. Y aquí estamos para romper ese patrón y enseñarte a verlo como la herramienta que realmente es, una herramienta de libertad, no de miedo. Este espacio nace para impulsarte a transformar tu relación con el dinero, compartiéndote historias de personas reales que lo han alcanzado. Sin exageraciones, sin imposibles, reales. Aquí hablamos con los que ya se equivocaron y hoy nos acortan el camino, con los que se alinearon, con los que accionaron y combinaron su mentalidad con su poder personal. Empecemos. Esto es Hello Money. Bienvenida, mi querida Alejandra Torres, a Hello Money, este podcast en el que, primero nos vamos a divertir mucho, vamos a hablar de un tema interesantísimo que es el dinero. Entonces, Alejandra, bienvenida. Y gracias, Libby, de verdad, qué linda invitación, me encanta porque hemos recorrido un camino tan bonito juntas que estoy feliz de estar acá hablando sobre el dinero. Y te felicito por tu podcast, además, me parece espectacular. Ay, gracias. Bueno, mi primera pregunta para ti es, ¿te gusta hablar de dinero? Para mí ha sido un camino muy largo de pasar de no querer hablar del dinero, no querer ver el dinero, ¿no? Que entraremos un poco más en esa historia, pero yo siento que ahora sí me gusta hablar y siento que es algo que en la medida en que yo me he empoderado en el tema del dinero, he podido también poderlo visibilizar, hablar más abiertamente y también como empoderar a las mujeres que acompañan, porque siento que para ser empresarios debemos, ¿no?, romper ese tabú o esa cosa de que es que no hay que hablar del dinero. Al contrario, siento que entre más nos empoderamos en el manejo y el uso del dinero, y especialmente las mujeres que he venido acompañando estos años, cuando las veo a ellas empoderarse en el dinero, siento que es qué impacto, qué mundo estamos sembrando, ¿cierto? Y hay una gran oportunidad para las mujeres líderes y empresarias, y ahora que quiero acompañar también a hombres que están en un camino de liderazgo con propósito, a que el dinero se vuelva el mejor aliado y que se pueda hablar abiertamente del tema. Pero es algo reciente, o sea, no es de toda la vida. Entonces estoy muy feliz de venir acá y siento que es parte de ese camino que como empresarios debemos ir navegando y rompiendo esos tabúes y esas como silencios que hay sobre este tema tan importante. Si yo te pregunto hoy, ¿qué representa para ti el dinero? En una palabra, te cuento. Unas personas dicen, bueno, es una herramienta. Otras personas dicen, es un dolor de cabeza. Una vez me dijeron, es mi amante. Wow, wow. En otra oportunidad me dijeron que era una droga. Wow, o sea, diferentes conceptos. Sí. ¿Qué representa para ti? Para mí significa alineación y es más como, para mí el dinero es más una energía y siento que es algo que implica un trabajo interior para poder abrirse uno al dinero, a recibir, porque el dinero se trata de mover ese ciclo de dar y recibir y es el mecanismo en el cual se está dando ese intercambio energético, pero el dinero ante todo es energía y entre más me alineo con esa energía y con ese flujo de dar y recibir en equilibrio, más voy a poder recibir. Totalmente de acuerdo contigo. Es una fuente de poder, ¿no? Y es una fuente de poder, no del poder negativo de imponer, sino es un poder interno de tu propio valor y requiere un trabajo interno personal. ¿Cómo se manejaba el dinero en tu casa? Tu papá es colombiano y tu mamá americana, ¿no? Entonces, wow, empezando por ahí. Sí, no, tengo una historia muy interesante del dinero que además yo no la hice consciente sino hasta que empecé a hacer este trabajo personal y digamos ir a acompañarme de varios mentores que me han ayudado a visibilizar este camino. Yo creo que en mi casa justamente tenía pues un padre que era medio empresario, ¿no? Venía de una empresa de familia, pero era una empresa que se llamaban Torres y Torres, era una ferretería que alcanzó a ser importante
al principios de 1900. Fue una empresa que duró 75 años y eran ferreteros, pues ferretería, pero eran grandes. Alcanzaron a ser bastante grandes en el Tolima, comprando tierras. Y mi papá crece en este entorno muy empresario, pero ellos pudieron crear la empresa porque habían explotado caucho en el Amazonas con indígenas, ¿cierto? Entonces habían venido como de un dinero un poco muy fuerte, muy explotador, y con eso fue que fundaron la empresa. Entonces mi papá nace en un mundo muy empresarial, pero también con un montón de creencias acerca de explotar al otro y con una serie de paradigmas que él traía, digamos, como empresario, pero mi papá también tenía un lado bohemio, artista y revolucionario. Así fue como él y mi mamá se conocieron. Y mi mamá era súper literata, o sea, era doctorado en educación, muy dada al servicio. Venía de una familia en Estados Unidos, eran casi todos profesores o también algunos ministros protestantes, digamos, religiosos, muy de orar, muy oradores, muy del tema de los valores y los principios como cristianos de esa época. Y aunque mi mamá se salió también rebelde, se vino a Colombia a ser como hippie, bohemia, a tocar batería, pero entonces siempre había una sensación de que el dinero era malo. O sea, que si tú estabas en tu camino de propósito y servicio, el dinero era algo, No era importante, ¿sí? no, era hasta sucio, era como no se puede, no podías tener las dos cosas. Y para mi mamá siempre su vida fue como priorizar su propósito de vida por encima del tema del dinero, De lo material. de lo material. Entonces para ella había una traición. Si tú hablabas del dinero o querías dinero, entonces te habías vendido tu alma al diablo, por decirlo así. Incluso ya cuando mi padre entonces él también era profesor en los Andes de arquitectura, él fue un gran arquitecto y luego empresario. Cuando él quiso hacer ese salto a volverse empresario, ellos se separan en parte porque mi mamá se sintió traicionada, porque mi papá dijo, no, yo quiero crear empresa, quiero hacer dinero, y mi papá pues en últimas pues él se transicionó de ser como un bohemio revolucionario a ser un empresario. Yo lo vi haciendo ese camino y mi mamá siempre decía, no, tu papá se vendió su alma un poco. O sea, que creciste escuchando Sí, esta narrativa. ajá, toda mi vida. ¿Cómo crees que ha impactado esa narrativa en la que creciste con tu relación con el dinero? Yo creo que bastante porque, pues, porque otro paradigma que recibí era sobre el esfuerzo, ¿no? Tienes que ser la mejor, tienes que trabajar, y yo pues sabía que yo quería ser como muy independiente económicamente desde muy joven. Entonces me metí, a pesar de que yo de pronto hubiera querido y amo la música, como sabes, y amo cantar y tengo mi lado artístico, pero realmente a nivel de trabajo yo sentía que no tenía otra opción. O sea, y hubiera querido estudiar muchas otras cosas, pero realmente me metí a finanzas y a trabajar en banca. Entonces, pues yo me metí como por el camino así muy corporativo, financiero. Muy Eh, masculino. O sea, al final muy tu papá predominó el pensamiento predominó en ti inicialmente, Ajá. ¿no? En esa etapa. Sí, total. Y pues me metí muy en ese mundo financiero y además me fue muy bien y ganando bien. Tenía trabajos de mucho liderazgo siendo muy joven. A los 25 años yo lideraba un equipo de 4 personas. Salíamos en revistas, sacamos premios por temas de análisis financiero y pues era todo perfecto, pero yo sentía que faltaba una gran parte mía que también era mi lado de mi mamá, ¿no? Entonces ha sido todo un camino un poco, primero viviendo en el mundo corporativo y como manejando el dinero desde ese rol, ¿cierto? Y pues sí, desde muy joven empecé a invertir, pues porque sí he tenido esa vena y ese lado empresarial como emprendedor también la he tenido. Pero siento que cuando me salgo del mundo corporativo, después de varios años de trabajar ahí, y creo Musas como un proyecto ya de propósito. Al principio entrenas en esa dinámica, en esa dualidad, como bueno, me salí del mundo corporativo y ahora el precio, yo sentía, es sacrificar el dinero por meterme a hacer algo que amo.
sí, sin querer, Esa creencia sin querer. estaba, pero mandando. O sea, Exacto. tomando esa decisión desde la creencia. O sea, como que no, ya no voy a tener dinero, ahora voy a hacer, Voy a servir. vas a servir, pero no ganar dinero. Ajá. Y además porque estaba como siguiendo ahí sí el camino de mi mamá de ser profesora, mentora. Sí. Pues me salgo del mundo corporativo donde tenía pues mucho reconocimiento y muchos buenos cargos que tuve al mundo ya del servicio, de dar Ah. clases y entonces hice un camino, yo siento que estaba también tratando de integrar todo ese lado femenino, ¿cierto? Y fue parte además de mi proceso de sanación personal, que es la esencia de Musas, es cómo conectamos con nuestro femenino, cómo creamos desde nuestro femenino, entonces incluso creé la empresa desde esa energía femenina. Qué interesante. Y es como separamos el dinero como del alma. O sea, Ajá. el dinero es sucio, lo material no es valioso, está sí, distante de lo que es el corazón, el alma, el llamado, el propósito, ¿cierto? Estabas allí para, Estaba ahí. Y y como rebelde, como rebelde. en el sistema y Ok. queriendo crear desde otro lugar y como dejando atrás eso. Como si no tuviese nada que ver. Exacto, al principio. Al principio. Ajá. Bueno, y Hace 8 años. claro, y cuando no habías sanado esa creencia limitante. Exacto. Pero aquí voy a conectar con algo que dijiste, que es que tú invertías, ¿no? Y realmente cuando yo te conozco eras una inversionista, no solamente en empresas, estuviste en Shark Tank, acá en Colombia, o sea, eras una inversionista además como con propósito. ¿En qué inviertes? O sea, cuéntame un poquito ese rol. ¿Cómo eliges tus inversiones? ¿Desde qué lado haces una combinación entre los indicadores financieros? ¿También conectas con la persona? ¿O cómo es ese proceso para ti? ¿Cómo eliges, no? Y ahora que, pues, yo diría que la inversión es el motor de la riqueza, es poder construir patrimonio y generar, pues, independencia financiera, pero ¿cómo lo haces tú? Ujú. Para mí la inversión es también, ha sido muy bonito el camino porque ha sido realmente escoger cosas e inversiones que siento que son a largo plazo, que es como una siembra a largo plazo. Y yo siento que las primeras inversiones que hice fueron como en finca raíz. Siendo muy joven, me compré con mi primer trabajo me compré mi primer apartamento y como que para mí era importante invertir en mi hogar y pensando a largo plazo, ¿no? Y ahí empecé como a generar un capital interesante pues con esas inversiones y ya luego con el padre de mis hijos y pues creamos un patrimonio invirtiendo como en finca raíz y también en lotes, en fincas que eran parte como de una misión, que eran lugares que eran como hogares muy hermosos, ¿sí? Como la finca que hicimos, que creamos y eran como proyectos de amor un poco. Luego yo siento que traigo Contempo acá porque Contempo también fue como una inversión, o sea, fue una empresa que creé con mis hermanos cuando mi papá se estaba enfermando hace 20 años y ellos estaban mucho menores y yo decidí entrar como a liderar ese proceso de sucesión y creamos una empresa que pues recibíamos como unos activos de mi papá, pero más allá de eso, pues como que hicimos un ejercicio como inversionistas y emprendedores de hacer una empresa totalmente nueva y con los valores al centro. Entonces, esa fue una empresa que ha crecido en los últimos 20 años, nos ha mantenido unidos como familia. Tenemos como un protocolo, un consejo de familia, tenemos una oficina de familia. Ahí también invertimos entre nosotros en diferentes empresas también. O sea, desde el Family Office tenemos como una visión de inversión, pero donde todo es como centrado en propósito, todo es centrado como en esos valores. Contempo lo creamos como una empresa sostenible y ambiental y ser pionera en el mundo de la sostenibilidad desde la arquitectura y la operación inmobiliaria y pues hoy en día es una empresa es la que me da la libertad financiera. O sea, yo ahorita vivo de los dividendos de lo que me produce Contempo. Ok. Ajá. ¿Cómo relacionar la rentabilidad con la sostenibilidad? Porque muchas veces son conceptos como que les cuesta unirse. Sí, eso ha sido todo, pues, y yo creo que es como un espejo de ese camino interior que he tenido con el dinero, porque también es como desde el paradigma tradicional
por acá está la rentabilidad y por allá está la sostenibilidad o el propósito. Y siento que así como en mi vida he integrado esos dos mundos con el tiempo, además me he dado cuenta que todo un proceso. Yo siento que ahí está, vengo a ser como un puente entre esos dos mundos. Entonces, Interesante. primero a nivel personal he ido integrando el dinero a mis proyectos que son como artísticos, creativos. También con mis hermanos creamos como pues una visión muy centrada en valores, donde totalmente ha sido una negociación permanente y en la junta que tenemos y tenemos equipo y todo externo a la empresa, profesionales, pues como que siempre ha habido ese tema, como incluso esa tensión. Es una tensión creativa, yo creo, porque si tú maximizas solo el dinero en las decisiones, pues no vas a hacer sostenibilidad. Entonces, nuestra solución ha sido justamente abrazar y apoyar las empresas de triple impacto que hoy en día existen en el mundo, y hay incluso un movimiento llamado las empresas B, y nosotros estamos, digamos, siendo como custodios de esa nueva manera de hacer negocios, donde muy conscientemente se está integrando la parte de sostenibilidad con unos indicadores ambientales y sociales, y también se está integrando la rentabilidad y se está creando una gobernanza como inclusiva y centrada como con una transparencia y con una misión donde realmente la empresa se vuelve ese vehículo para poder integrar esos dos mundos. Wow, increíble. O sea, que ha sido un trabajo de cuántos años. 20 años tiene Contempo desde que empezamos. Y es el generador de la independencia o la libertad financiera de todas las familias, Sí, además. de toda la familia. Y la familia, es complicado invertir con la familia. Sí. ¿Cuál ha sido, como diría, cuál para ti ha sido ese desafío más grande de esta inversión que es esta empresa? En Contempo, En Contempo. pues yo creo que cuando me divorcié de Andrés, porque cuando entramos a crear la empresa de familia, yo estaba como liderando el proceso con mis 3 hermanos que eran bastante menores que yo, y como que yo guié mucho, fui como la que trajo la visión, la inspiración de crear una empresa innovadora que estaba en el tema de sostenibilidad, y atraje a gente cercana a trabajar conmigo porque yo decía no podía sola, obviamente. Entonces traje a mi ex esposo, que estábamos casados en ese momento porque él es banquero. Entonces lo traje como aliado de Contempo, y el tema se volvió yo creo, situación más difícil, más crítica, fue cuando yo me divorcio de él. Claro. Pero tenemos la empresa donde él es aliado y donde habíamos creado unos fondos de inversión que son en propiedades sostenibles, un fondo que se llama OXO Propiedades Sostenibles, que creamos en conjunto, y una empresa que se llama Oxotel, donde pues que era con un externo, con un CEO, con alguien que nos trajo la idea, que fue como el gerente, es el gerente. Entonces, como navegar, luego de que yo me separo, hay como una ruptura, pero a nivel empresarial tenemos que seguir trabajando juntos, y tenemos un protocolo que no me permite tomar partido o estar en estas juntas que habíamos creado en conjunto por temas de protocolo, de gobierno. Entonces, ¿cómo uno navegar ese divorcio y al mismo tiempo la continuidad de la empresa, y ponerme los gorros que era porque a veces estaba como pensando en la alianza con Andrés, a veces estaba pensando con el gorro de mis hermanos de Contempo, y tuvimos situaciones muy complicadas. Pero justamente yo siento que cuando vivimos esa situación de crisis, creo que otra empresa lo hubiera hundido. Pero porque siento que al habernos centrado como empresa, como familia, digamos, todo el tema de valores, a pesar de que yo pues incluso la embarré y todo en varios momentos, en conversaciones que tuve, y pues para todos fue supremamente difícil, la situación la logramos navegar y logramos vender la empresa de hotelería muy bien, súper bien. Y realmente pues ahí fue como esa libertad financiera para todos, porque pues nos dimos cuenta que primaba más la relación familiar que la relación empresarial.
y logramos darle un buen giro a todo, pero sí fueron retos, ¿no? Porque las empresas de familia son complejas, tienen muchas dimensiones, tienen muchos entornos, la parte familiar, la parte patrimonial, la parte empresarial, y es todo un mundo. Pero eso fue, wow, un reto, pero creo que hoy en día, gracias a esa unión familiar que hemos construido, que llevamos 20 años reuniéndonos por lo menos mensualmente, o sea, es que sin parar, pase lo que pase, eso nos ha dado como esa continuidad. Súper, súper, Alejandra. Bueno, entremos en el capítulo de musas. ¿Cuándo se te ocurre esta idea de acompañar a mujeres a crecer, a ser líderes? Que cuando yo te conozco, ¿cierto? Este proyecto estaba empezando y hay una frase que recuerdo que me dijiste y me dijiste, Libby, esto no existe. Como yo empecé una búsqueda personal y no lo encontré, yo lo creé. Y cuéntame cómo cómo se te ocurre o cómo empiezas a necesitar un espacio que yo creo que une un poco ese lado empresarial o ese lado racional, rentabilidad, dinero, con también tu alma, tu propósito, sí, que sobre todo nos pasan a las mujeres que lo separamos. Ajá. Sí, entonces empezaste como a buscar dónde poder unirlo, ¿no? ¿Cómo nace Musa? Pues como que nace de esa crisis, de que me divorcio y entro en una espiral, digamos, de búsqueda, porque justamente tenía, pues, e incluso pues emprendiendo con mis hermanos, haciendo todo lo que había hecho antes, había sido muy desde esa energía masculina, muy en mi lugar como corporativo, más racional, más empresarial, y sentía que había todo este otro lado que estaba ahí, que al principio ni lo veía. Cuando estaba en ese mundo ni siquiera veía mi lado femenino, o sea, no le daba ni siquiera un espacio en la mesa para hablar. Aunque pues yo era muy maternal y amé ser mamá siempre y tenía ese lado femenino, pero lo tenía en mi casa, donde era de una forma y afuera con los demás era, pero sin darme cuenta, estaba como fragmentada sin darme cuenta. Pero una enfermedad que me dio crítica, que fue como un susto de un tumor que me dijeron incluso que era cáncer, sí, me hicieron una biopsia y me dijeron justo después de la cirugía que lo más probable que era cáncer, que me fuera preparando para la quimioterapia. O sea, a eso llegué tan cerca como a ese susto de muerte que me hizo como darme cuenta, bueno, acá está pasando algo más profundo y no puedo sencillamente ponerme un neumático y seguir como si nada, sino necesito soltar el neumático, ir profundo en mí y hice un proceso que también de soltar mi trabajo, o sea, fue como divorcio, trabajo, todo el mismo salud. Entonces fue un llamado a parar, entonces solté mi cargo muy prestigioso en el Ministerio de Ambiente, solté todo, entré profundo y empecé literal a sanar, a sanarme con música, con naturaleza, sí, con contención, con sanación profunda también. Estuve en un diplomado de constelaciones sistémicas que duró como año y medio en todo ese camino y entré a un proceso de sanación supremamente transformador. Y fue cuando salí de eso y también la música, empecé a cantar, empecé a sacar mis canciones, poemas que me empezaron a llegar, empecé a escribir, empecé a conectar con ese femenino y después de eso sentí como un renacer energético. Y ahí dije, wow, o sea, encontré lo que es la energía femenina, empecé a ver libros que había sobre el tema, talleres que estaban haciendo en otros lugares del mundo, pero en Colombia no había nada. Y dije, qué lindo esto, qué lindo como crear una empresa que sea de esto, de sanación, de transformación, acompañar a otras mujeres que están viviendo estas situaciones de transformación de vida con estas herramientas que he ido aprendiendo, con esta inmersión en tu femenino y salir para empoderar a muchas mujeres. Además, eso lo trabajé contigo. Yo lo conocí contigo. Bueno, yo también, ¿no? Venía de la banca, muy de mi lado masculino, resultado, acción, no pensaba en otra cosa y tenía como mi lado femenino guardado y creo que muchas mujeres estamos allí, ¿no? Con el lado más vulnerable, escondido, guardado, así
una puerta cerrada con varias llaves. Y yo recuerdo cuando te conocí que eso fue lo que más me impactó. Yo me acuerdo que, pero ya va, existe la energía femenina y masculina en hombres y en mujeres. Ujú, exacto, son energías arquetípicas, más que géneros, más que estereotipos, sino son energías. Y Carl Jung lo muestra muy bien, ¿no? Entonces, cuando hombres y mujeres logramos de verdad poder integrar ese otro lado, nos equilibramos muchísimo. Y tú lo viviste en Mandala de la Musa. Cuando tú te integras, es cuando más abundancia y es cuando esa energía del dinero llega a nuestras vidas. Totalmente, sí. Aquí te tengo que preguntar algo. ¿Cómo fueron esas ventas inicialmente? La mujer hace 8 años invertía en sí misma, en mejorar, en su liderazgo, en herramientas. La verdad es que casi no, o sea, no. Y siento también, pues eso me ha pasado antes, entonces no es la primera vez que, por ejemplo, cuando creamos Contempo hace 20 años, estábamos creando algo que fue antes de su tiempo. O estamos hablando de sostenibilidad cuando en el sector nadie hablaba de sostenibilidad. Entonces yo siento que una y otra vez he creado cosas como pensando más en el futuro, más desde la parte visionaria. Pero ¿cómo manejas entonces los no? Porque es como mirar algo que nadie ve y Claro. me imagino que sientes que vas contra una pared. Sí, Musas fue así totalmente desde el principio. Venía muy de mi alma. Cada llamado que tuve, como el primer llamado fue, bueno, crea un círculo que se llama Despertando a tu Musa, creé todo el contenido, un proceso hermoso de transformación presencial con retiros de 9 meses, ese fue el primer programa, y voy, lo lanzo, me monto a redes, esto es en el 2017, mucho antes de que esta industria hubiera comenzado. Era una, como hablando de círculos de mujeres, y llegaron 4 mujeres. Bueno, llegaron 6 la primera vez, pero luego cuando lo volví a lanzar llegaron 4. O sea, ya no era rentable. Duró muchos años sin ser rentable, Moza, realmente. Porque estaba yo, pues, creando algo nuevo y abriendo este contenedor como para abrirlo, para como ser pionera en estos espacios acá en Colombia. Pero ¿qué te decían las mujeres? Pues yo tuve muchísimas conversaciones en ese momento con mujeres que como que veían como desde afuera el tema y decían, wow, esto yo lo siento. O sea, llegaban muchas mujeres preguntando sobre el proceso, pero cuando ya les decía, bueno, es proceso de 9 meses y tiene una inversión, hay muchas veces, o sea, pero 90% de las veces, porque terminaban siendo grupos súper chiquitos, de 3, 4 mujeres. Sí, no era rentable. No, no. Aleja, o sea, ¿y qué hacías? Tú fondeabas. Yo dije, listo, soy como tengo esa visión de inversionista, yo siempre lo he sentido más como una inversión. Y afortunadamente, pues trabajaba en el Banco Mundial, tenía otras empresas que me estaban ayudando a financiar. Así fue durante como unos 4 o 5 años, mientras realmente empezó a ser rentable la operación. ¿Y qué cambió para ser rentable? ¿Qué hizo que pasaras de negativo a positivo en esa empresa? Yo creo que 2 cosas. Por un lado, que ya en el mundo empezó a ver como con más valor estos espacios y las mujeres empezaron a entender y a visibilizar sus caminos. Entonces esto empezó, llegó la pandemia, muchas mujeres ahí, por ejemplo, en Mandala ya eran como, tuvimos hasta 100 mujeres conectadas en total. De diferentes partes del mundo. Sí, exacto. Lo virtual abrió muchos espacios. Claro. Y siempre posicioné mis programas como no solo Colombia, sino en otros mercados. Entonces, como que por un lado, el mercado empezó a abrirse un poco a estos mundos y hoy en día, pues es un mercado ya muy, muy en crecimiento, sí. Las mujeres ya empezaron a decir, sí, tengo que invertir en mí misma. Pero yo siento que también era algo mío. Era justamente esa resistencia que yo tenía como a vender y al hecho de que yo estaba era más en el servicio, como la historia de mi mamá, que trabajaba largas horas para recibir muy poquito siendo profesora y totalmente feliz haciendo lo que amaba. Mi mamá siempre, nunca se ha quejado, nunca, porque eso es como,
para ella es más importante el propósito. Entonces yo estaba también desde ahí diciendo, no, pues igual yo estoy feliz porque tenía además otras fuentes que me permitieron invertir en musas con calma. En el fondo sabías que era un proyecto valioso o a veces te desesperabas. ¿Cómo enfrentas la frustración de que la gente no compra? ¿Qué le podemos decir a las personas que tienen su emprendimiento pero que no venden y se desesperan? Sí, yo creo que ese ha sido como mi gran aprendizaje ya en Musas, porque pasé como de siempre ser muy buena en generar recursos para otros. Justamente yo era especialista en cooperación internacional, especialista en crear proyectos y como Contempo y como otras redes que he fundado y todo se ha vuelto grande, todo lo que he como ayudado a sembrar, pero mi propio proyecto, chiquito. Entonces yo creo que es, por un lado lo he visto como un aprendizaje también que yo me estaba formando como mentora y pues también es como todo un camino aprender a ser mentora en algo totalmente nuevo, acompañar a mujeres que yo lo vi siempre como estoy sembrando, semilla, semilla, como largo plazo. Cuando me miro para atrás y pienso en el largo plazo, siento esto es o sea, es un camino, lleguen las que lleguen. Y mi mamá siempre me dijo algo, como profesora, ella decía, yo le doy clase a 30 niños, pero de cada clase de pronto hay uno o dos que realmente les estoy cambiando la vida. Sí, Musas lo hice como también un espacio que era como mi plataforma también. Se volvió mi plataforma de expresión, de aprendizaje. Estos retiros que yo diseñaba y que guiaba era también mi propio camino de sanación. Entonces, como que creé todo un mundo para acompañar mi camino de transformación, empoderamiento, que tomaba tiempo y llegaban las que eran. Cada mujer que llegaba sí era súper alineada. Eso sí, tuve súper lindas experiencias de que cada mujer, aunque fuera un grupo de 4 al principio, y luego se expandió a Mandala, que ya fue como el primer programa online, Sí. que ya empezó a generar, y luego ya Musa Emprende es otro nivel y ya han llegado 60 mujeres a Musa Emprende. Entonces ya ahí ha habido como un paso a Una paso. escalera que sí. Sí, pero un poco diría, el tema de las ventas, primero es fundamental. Y yo creo que yo me resistí mucho en no aprender. Yo lo hacía muy orgánicamente, muy como una mentora, pero todos estos embudos y sistemas de venta y incluso la energía de la venta es una energía súper poderosa a aprender. Wow. O sea, que uno de tus errores, a ver si podemos entrar en errores Sí, que no volverías a cometer. es totalmente desde el día uno capacitarme en ventas, pero a ver, también nuevamente, porque ahí hay un proceso, porque la venta no es para vender, la venta no es una transacción. Eso. La venta también es como el dinero, la venta es una alineación energética. Eso toma un camino interior de entender que el momento de la venta es un servicio y es una alineación y es un momento especial. Y que también yo agregaría, Alejandra, que la venta no se hace de una sola forma, ¿sí? Porque muchas veces aprendemos que, ay, no, que el vendedor que habla y a veces vendes escuchando al otro, realmente comentándole y contándole tu historia de lo que tú hiciste. Y la venta se puede dar, diría yo que se dibuja de diferentes formas. No solamente es el vendedor así que te llama 1000 veces y que insiste, sino que también es la persona que te muestra la solución para lo que tú necesitas. ¿Qué nuevos proyectos tienes? Cuéntame qué estás haciendo ahora y qué es lo que viene para ti. Lo que he venido haciendo es trayendo pues ese lado inversionista, emprendedor, para ser esta mentora de mujeres que han llegado, que han sido más de 60 mujeres en Musa Emprende, y fueron como 3 años generando 6 cohortes y apoyando a más de 30 empresas a gestar y a escalar en ese tiempo. Entonces fue una siembra muy, muy bonita. Fue algo que sentí que fue también un comienzo y ahí hay una comunidad muy linda que hemos sembrado de mujeres empresarias que realmente ha sido un crecimiento hermoso. Pero nuevamente estoy sintiendo ese llamado de nuevo, de crear algo nuevo y estoy empezando a crear un proyecto nuevo, un programa nuevo que se llama Custodios de la Tierra.
Ok. Esto desde la tierra es como ese siguiente nivel de acompañamiento para líderes y empresarios que quieren alinear su propósito con sus creaciones y crear desde un lugar más regenerativo. Fíjate que ahí me gustaría preguntarte algo. Tú has tenido un camino de transformación, crecimiento, siempre como empresaria, como creadora, ¿cierto? O sea, con la transformación de Contempo, luego vienen Musas, además otras inversiones que tienes, o sea, has diversificado tu ingreso Ajá. y eso te ha permitido crecer pues, y continuar este camino de crecimiento. Ahora vas a entrar con Custodios de la Tierra. ¿Cuál es la diferencia entre un empresario exitoso que crece y otro que no? Y además, no solamente financieramente, emocionalmente también. ¿Cuál es esa diferencia? Yo creo que, pues primero es como tener ese propósito al centro. O sea, porque, y lo he visto, entre empresarios que solo quieren como, ven la empresa como un cajero automático solamente, como algo que me dé rápido y están pensando muy en el corto plazo. Yo veo el emprendimiento como un árbol, ¿sí? Y los empresarios que he acompañado es otra energía, es como desde quiero sembrar un mundo mejor, quiero que mi empresa sea un vehículo de la transformación, quieren mejorar el mundo, tienen unos valores y un propósito que quieren expresar por medio de las empresas. Entonces, por eso en mis inversiones y todo siempre he escogido ese tipo de empresas y siento que pues, se alinea con el equipo correcto, con la idea correcta. Por supuesto, pues hay muchas empresas que también fallan y he también acompañado algunas que han fallado o pues que están ahí pero que no han logrado despegar. Y yo creo que es porque los que no despegan es porque pueden tener su propósito, pero les falta justamente alinear más esas herramientas de venta, porque creo que el ser vendedor es clave, o sea, es esencial. Y creo que hay muchos que llegamos del mundo del emprendimiento y me incluyo al principio más desde quiero dar un servicio, quiero ofrecer una asesoría, quiero ser mentora o quiero ser artista o quiero ser coach o quiero ser Claro, sí. tantas. Pero si no aprendemos a vender, a comunicar ese valor al mercado de una manera, pero muy auténtica, no de, como tú decías, sin tácticas, sin el tema de la venta agresiva, porque también uno puede recibir un montón de herramientas que se vuelven algo que también desconecta. Correcto. Entonces, las ventas alineadas, llamémoslo así. Yo tengo una mentora que amo que se llama Lenka Lutonska, que ella enseña la parte energética de los negocios y trabaja mucho este tema de la venta energética, es la venta alineada. Entonces, estoy en ese camino y siento que cada vez lo voy volviendo más, pero yo siento que las ventas y poderte de verdad poner al servicio del mercado, escuchar a tu mercado y como tener esa flexibilidad para poder ir mejorando continuamente, porque el emprendedor creo que es exitoso, también se reinventa continuamente. Última pregunta. ¿Qué harías si tuvieses que empezar de nuevo, pero más rápido, para lograr los resultados más rápido? Pues primero me hubiera formado en ventas desde el primer día, ¿Vale? y yo creo que también hubiera pensado más en grande, como de pronto otras líneas de negocio, que estaba mi círculo de despertando, que era trabajo supremamente profundo, muy sanador, muy transformador, pero muy sabiendo además que estaba como pionera en un mercado que hoy en día está tan grande, me hubiera posicionado mucho más a nivel más masivo, hubiera pensado más en grande. Okay. Más conferencias grandes, más summits, más posicionamiento. Hubiera invertido más En redes sociales, tal vez. también, como en redes, en YouTube, en crear canales más masivos para este mensaje, Okay. porque siempre lo vi como algo muy personal, como, ¿no? Muy íntimo, muy Vale. camino muy selectivo para mujeres que sentían ese llamado y querían ir muy profundo. Pero creo que hubiera visto todo el tema de mi marca personal, lo hubiera trabajado al inicio también. Entonces, marca personal, formación en ventas, pensar en grande. O sea, es como trabajar ese alcance, ¿sí? De las cosas nuevas. Ajá.
y poner el propósito al centro. Eso me quedo con eso, poner el propósito al centro. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Araji. Qué linda entrevista y la verdad, qué lindo también verte florecer y llegar a ese siguiente nivel para ti como líder. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta entrevista, por compartir todos tus aprendizajes. Esto es Hello Mom.